Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde siempre encontraru, la primicia, el chisme, y la información superíndice 3N ese candente del universo de las celebridades. Yo soy tu nombre y estoy AQU, como siempre, lista para desmenuzar la información superíndice 3N, analizar cada detalle y por supuesto compartirlo todo con ustedes. Hoy prepúrense porque traemos una verdadera bomba. Una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que, se los aseguro, los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco? Pues bien, agarru copyright se fuerte porque el 17 de febrero de 2025 pasó superíndice 3 algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Antes de que entremos en detalles, y porque su copyright que muchos de ustedes son nuevos por AQU, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque AQU siempre encontraru, las noticias s frescas, los análisis s profundos y por supuesto, el chisme s jugoso. No se arrepentiru Ahora deju copyright monos de rodeos y vamos directo al grano. El 17 de febrero de 2025. Esa fecha quedará grabada en la memoria de todos los fans de Hande y Kerem. Y no es lo que es tú, pensando. No hubo reconciliación superíndice 3N secreta, ni boda sorpresa en una isla paradisuaca. No, lo que ocurrió superíndice 3 es mucho inesperado. Veru desde su ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande, como saben, ha estado imparable protagonizando nuevas series, colaborando con importantes marcas de moda y consolidándose como una de las actrices populares de Turquía y del mundo. Kerem, por su parte, también copyright ha estado trabajando arduamente, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento actoral en diferentes registros. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba, es que ambos, de manera completamente independiente, estaban trabajando en algo que los volvería a unir, aunque no de la forma que todos esperábamos. Y AQU es donde la historia se pone realmente interesante. El 17 de febrero de 2025 simultáneamente, Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin lanzaron sus propias líneas de ropa. Lo han oído bien. Ambos, sin coordinarse, sin siquiera saber el uno del otro, decidieron aventurarse en el mundo de la moda y lanzar sus propias marcas. Increíble, ¿verdad? Su copyright que es tan sorprendidos como yo cuando me entero copyright. Pero esperen, que la historia aún tiene tela que cortar. La lunea de Hande llamada Ethereal Bloom, se caracteriza por sus diseños más menos fluidos, románticos y femeninos, inspirados en la naturaleza y en la belleza del mundo que la rodea. Utiliza tejidos orgánicos, colores pastel y estampados florales, creando prendas que evocan un sentimiento de paz, tranquilidad y conexión superíndice 3N con la naturaleza. La campaña más menos publicitaria de Ethereal Bloom es impresionante con fotógrafos de Hande luciendo sus propios diseños más menos en paisajes idílicos, transmitiendo una imagen de elegancia, sofisticación superíndice 3N y al mismo tiempo sencillez. Por otro lado, la lunea de Kerem, bautizada como Rebel Soul, es completamente diferente. Se inspira en el estilo urbano, en la rebeldía juvenil y en la cultura del skate y el surf. Utiliza materiales como el denim, el cuero y el algodón superíndice 3N, con colores oscuros, estampados grúficos y cortes así copyright-tricos. Las prendas de Rebel Soul transmiten una imagen de fuerza, independencia y actitud. La campaña más menos publicitaria de Kerem es mucho agresiva, con fotógrafos en blanco y negro, escenarios urbanos y modelos con tatuajes y piercings. ¿Se dan cuenta de la ironía? Dos personalidades tan diferentes, dos estilos tan opuestos, lanzando sus propias luneas de ropa el mismo día. La coincidencia es como mínimo sorprendente. Pero la cosa no termina aún. Lo que realmente ha causado un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N es el hecho de que, a pesar de que sus estilos son completamente distintos, hay un elemento común que une ambas colecciones: la sostenibilidad. Tanto Hande como Kerem han declarado públicamente su compromiso con el medio ambiente y han asegurado que sus marcas utilizan materiales reciclados, procesos de producción superíndice 3N responsables y que apoyan a organizaciones que luchan por la protección superíndice 3N del planeta.
Esto ha generado un debate muy interesante entre sus fans. Algunos argumentan que es una simple coincidencia, que ambos comparten una preocupación superíndice 3n genuina por el medio ambiente y que, por lo tanto, es natural que hayan incorporado la sostenibilidad en sus diseños más menos. Otros, sin embargo, creen que hay algo muy de todo esto. Piensan que de alguna manera Andy y Kerem se han inspirado el uno al otro, que a pesar de su ruptura, siguen conectados y que inconscientemente han querido demostrar que comparten valores y principios importantes. Y es que, seamos honestos, la historia de Andy y Kerem es una de esas historias que nos encantan. Una historia de amor que nació superíndice 3 en la pantalla, que traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n y que nos hizo creer en el poder del destino. Su ruptura fue un golpe duro para muchos de sus fans, que aún guardan la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Pero volviendo al tema de sus luneas de ropa, lo cierto es que ambas han sido un con diéresis copyright sito rotundo. Ethereal Bloom y Rebel Soul se han convertido en las marcas de moda comentadas del momento, y sus diseños más menos agotados en todas las tiendas. Tanto Ande como Kerem han demostrado que además de ser talentosos actores, también copyright tienen un gran ojo para la moda y un excelente sentido de los negocios. Ahora bien, la pregunta que todos se haciendo es, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Es simplemente una coincidencia sorprendente, o hay algo de todo esto? ¿Será que Andy y Kerem enviando un mensaje subliminal a sus fans? ¿O quizá simplemente demostrando que a pesar de su ruptura, siguen siendo amigos y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que esta historia ha generado una gran expectación superíndice 3n y que todos estamos ansiosos por ver qué copyright depara el futuro para Andy y Kerem. ¿Colaboraru en algún proyecto juntos? ¿Se reconciliaru algún dúa? ¿O seguiru caminos separados, enfocándose en sus carreras y dejando atru su historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos disfrutar de sus luneas de ropa, admirar su talento y seguir más menos ando con un final feliz para esta historia que nos ha robado el corazón superíndice 3n. Y hablando de sus luneas de ropa, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Les gusta el estilo romántico y femenino de Ethereal Bloom, o se inclinan por el estilo urbano y rebelde de Rebel Soul? ¿Creen que hay algo de esta coincidencia, o simplemente es una casualidad? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Pero la historia no termina acu. Porque después copyright del lanzamiento simultáneo de sus luneas de ropa, las cosas se pusieron interesantes. Veru a las pocas semanas del lanzamiento, tanto Ande como Kerem fueron invitados a participar en la misma gala Venu Copyright FICA. Una gala muy importante organizada por una fundación superíndice 3n que se dedica a la protección superíndice 3n de los animales. Imagunense la expectación superíndice 3n medio tica. Todos los ojos puestos en ellos, esperando ver CU superíndice 3 se comportarán el uno con el otro. Y para sorpresa de todos, Andy y Kerem se mostraron muy cordiales y amables. Se saludaron con un abrazo, conversaron animadamente e incluso se tomaron fotografías juntos. No hubo tensiones, ni miradas esquivas, ni actitudes superíndice 3 modas. Parecua que el tiempo no hubiera pasado y que seguían siendo los amigos que siempre fueron. Pero lo sorprendente de todo es que durante la gala, Andy y Kerem anunciaron que iban a donar parte de las ganancias de sus luneas de ropa a la Fundación Superíndice 3n. Un gesto que fue muy aplaudido por todos los asistentes y que demostró Superíndice 3, una vez su compromiso con las causas sociales y su preocupación Superíndice 3n por el bienestar de los animales. Y aquí es donde la historia da un giro a un inesperado. Porque después copyright de la gala, Andy y Kerem fueron vistos juntos en varias ocasiones. Cenando en restaurantes, paseando por la ciudad, incluso asistiendo a eventos deportivos. No se escondían de los paparazzi, ni intentaban evitar ser fotografiados. Parecua que estaban disfrutando de la compañía del otro y que estaban dejando atru los resentimientos del pasado. Esto, por supuesto, desató superíndice 3 todo tipo de rumores. ¿Se dando una segunda oportunidad? ¿Volviendo a estar juntos? ¿O simplemente son amigos que se apoyan mutuamente?
La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sabemos es que Ande y Kerem han demostrado que son capaces de superar sus diferencias y que pueden mantener una relación superíndice 3n cordial y respetuosa, a pesar de su ruptura. Y eso en el mundo del espectrum culo, es algo que no se ve todos los días. Y ahora, llegamos al momento culminante de esta historia. Porque después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, Ande y Kerem decidieron hablar. Decidieron contar su verdad y aclarar de una vez por todas que copyright estuvo pasando entre ellos. Y lo hicieron a través copyright ese de sus redes sociales. Ambos publicaron el mismo mensaje en el que explicaban que si bien su relación superíndice 3n amorosa había llegado a su fin, seguían siendo grandes amigos y que se querían y se respetaban mucho. También Copyright N explicaron que estaban muy orgullosos de haber trabajado juntos en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco y que guardaban un recuerdo muy bonito de su historia de amor. Además anunciaron que estaban planeando colaborar en un nuevo proyecto juntos. No revelaron de qué copyright se trataba, pero aseguraron que sería algo muy especial y que les hará mucha ilusión superíndice 3n compartirlo con sus fans. Este anuncio por supuesto causó superíndice 3 un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem se mostraron muy emocionados y esperanzados. Muchos interpretaron este anuncio como una seu más menos al de que podrán reconciliarse en el futuro. Otros simplemente se alegraron de que siguieran siendo amigos y de que estuvieran trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y así llegamos al final de esta historia. Una historia llena de sorpresas, coincidencias, rumores y especulaciones. Una historia que nos ha mantenido en vilo durante meses y que nos ha demostrado que en el mundo del espectrum culo, todo es posible. ¿Qué copyright nos depara el futuro para Ande y Kerem? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que seguiremos atentos a sus carreras, seguiremos disfrutando de su talento y seguiremos o más menos ando con un final feliz para esta historia que nos ha robado el corazón superíndice 3n. En resumen, hoy hemos descentrado más menos el misterio del 17 de febrero de 2025, la fecha en la que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, de manera independiente y sorprendente lanzaron sus propias líneas de ropa y Cyril Bloom y Rebel Soul, respectivamente. Hemos explorado la ironía de esta coincidencia, la sostenibilidad como un hilo conductor entre ambas marcas, y el revuelo que todo esto causó superíndice 3 en el mundo del espectrum culo. También Copyright N hablamos de su aparicio superíndice 3n en la gala Venu Copyright FICA y por supuesto, del comunicado en redes sociales que dejó claro que su amistad perdura. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta historia con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por su tiempo, por su atención superíndice 3n y sobre todo por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora me despido, no sin antes invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliaron en algún dúa? ¿O prefieren que sigan siendo amigos? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y, lo muy es importante, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.